atención, porque estamos muy atentos al WhatsApp también, porque sabemos que van a llegar muchas consultas a propósito, ¿no?, de la oficialización que hizo ayer la Superintendencia de Salud, que tiene que ver con los planes de ISAPRE, con estas famosas devoluciones, cuánto van a ser la devolución, y lo más importante, vamos a tratar de aclarar en general y de aclarar justamente las dudas de las personas, los afiliados a las ISAPRES a propósito de los pagos. ¿Cuándo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto podrían pagar? Sí, vamos a hablar de esto y sus alrededores con el ex superintendente de ISAPRES, es también director del Instituto de Salud Pública de la UNAP, Héctor Sánchez. Doctor, está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Héctor? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Loreto. Un placer saludarlo. Igualmente. Muchas gracias, como siempre, a tener el llamado de la radio. Y esta vez vamos a tratar, ¿no?, de resolver algunas dudas de los auditores, porque bien concreto, ayer se anunció, y entre tanto anuncio de las alzas de los planes, de lo que permite o no la superintendencia, ¿no?, pero el tema de las devoluciones. ¿Tenemos claridad en cuándo van a ser, cuánto? Mira, en la práctica hay dos dictámenes y una ley que en definitiva están afectando todo el precio de las ISAPRES. Los dos dictámenes son los siguientes. Uno establece de que a partir de una determinada fecha las ISAPRES deberían devolver a los afiliados un exceso de cobro que se hubiera producido por el uso de una tabla de factores de riesgo que usaban las ISAPRES normalmente, distintas tablas, las distintas ISAPRES, con respecto a aquella que la Corte Suprema estableció que era obligatoria a partir de una determinada fecha. Para no enredar a los auditores, básicamente señalar lo siguiente. Mientras las ISAPRES durante este mes no informen exactamente a cada persona cuánto es el monto a devolver, es muy difícil decir cuánto es. Y también la forma en que lo van a devolver va a depender de cada ISAPRE. Algunas ISAPRES lo van a devolver en 13 años, otras ISAPRES lo van a devolver en 10 años y algunas los van a devolver traspasando esos recursos a excedentes para que puedan hacer uso de estos excedentes de la manera en que se hace uso de los excedentes, pagando copagos, pagando medicamentos, pagando cualquier prestación relacionada con servicios de salud. En otros casos van a depositar directamente en las cuentas corrientes de los afiliados, o valedista, que puede ser también el otro mecanismo que están utilizando, o compensación de planes, en otras palabras, modificar los planes para mejorar los beneficios. Entonces, desde esa perspectiva, esta es una información que hasta el momento es incompleta, hasta que la superintendencia y las ISAPRES propiamente tal le informen a cada afiliado cómo les van a devolver. ¿Cuándo empieza la devolución? Debiera empezar la devolución durante el mes de noviembre. Y hay un par de casos que comenzarían el mes de diciembre. Por lo tanto, las ISAPRES van a tener que notificar hasta el 25 de octubre de este mes. Sí. Ya hasta el 25 de este mes van a tener que notificar cómo les van a devolver. Simultáneamente a eso, ya también hay un segundo dictamen que ya se informó, que es la aplicación de las tablas de riesgo, ya que obligó a la superintendencia, y eso ya partió, ya y que tiene dos efectos. El primero, que en definitiva las personas tienen la obligación, sobre todo aquellas personas jóvenes, solteras y de bajo costo, que tenían un plan de salud que era inferior al 7%, van a tener que pagar obligatoriamente el 7%. ¿Qué pasaba antes? Pagaban igual el 7%, pero el diferencial entre el 7% y el valor del plan iba a la cuenta de excedente. Eso ya no es más. Por lo tanto, en definitiva, se tienen que adecuar los planes de esas personas y van a tener que pagar el 7% completo. Y lo segundo que ya se está implementando es el cambio de la tabla de factores de riesgo, que en definitiva implica que ha habido en muchos casos una baja en el costo de los planes de las personas, principalmente mayores y mujeres. Y eso ya se empezó a aplicar, ¿no es cierto? Pero el efecto económico comienza durante el mes de noviembre. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ese es otro elemento que afecta a los precios. Y finalmente, lo que afecta a los precios es la disposición de la ley corta, que establece que para compensar los desequilibrios financieros de las ISAPRES, en parte a lo menos, cobrarían un reajuste extraordinario
que es el que informó el superintendente ayer o anteayer, ¿ya? Y que básicamente tiene un techo de hasta un 10% del valor de la prima del contrato que estaba vigente a julio del año 2023. Por lo tanto, si las personas en julio del 2023 tenían un plan de salud que costaba, voy a dar un valor, 100.000 pesos por persona, ya el ajuste de precio que se les va a aplicar a partir del mes de noviembre, se notifican ahora en octubre, en noviembre se aplican y tiene un efecto económico en diciembre, ya prácticamente podría llegar a ser 10.000 pesos. Si el plan de salud era 200.000 pesos, hasta 20.000 pesos. ¿Ya? Y aquí nuevamente las ISAPRES colocaron valores que en muchos casos van a superar el 10%, pero cuando superan el 10% van a tener que aplicar el techo del 10%, obligatoriamente. ¿Ya? Y si es menos que el 10%, van a aplicar menos que el 10%. Por lo tanto, nuevamente, este es un valor que es individual, ¿ya? Y que es muy difícil dar un valor promedio por ISAPRE incluso, es muy difícil darlo porque cada situación de cada persona y de cada familia es absolutamente distinta. Y estas últimas alzas a las que usted hace referencia, que son las que anunció precisamente la Superintendencia de Salud, tienen que ver con la implementación de la ley corta, ya, ¿no es cierto? Que tiene que ver técnicamente con las devoluciones. Hay varias consultas, voy a tratar de resumir algunas, por ejemplo, tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar. Si uno compara entonces, a propósito de este reajuste y de otros, ¿no? ¿Hubo uno a principio de año? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y de otros. Sí, por supuesto, en marzo. Si uno, sumando y restando, compara lo que le van a devolver con lo que le van a subir su plan de salud, la gente va a pagar más. La gente va a pagar más. Y bastante más. Sí. ¿Ya? La solución que buscaron lamentablemente los parlamentarios fue una mala solución. La ley corta es una mala ley, ¿ya? Y al final, porque le traspasaron todos los costos a las personas. Exacto. Al final. Y en los hechos no se cumplió el fallo. El camino más largo y más caro. ¿Ya? Había mecanismos para poder compensar, había mecanismos mucho más baratos que se pudieron haber aplicado, pero lamentablemente optaron por el camino, a mi juicio, técnicamente, si bien es cierto, se ajusta al fallo, de hecho el fallo no ha sido objetado, ya, la ley no ha sido objetada. Ya, en definitiva, yo creo que se equivocaron medio a medio, porque al sacar las cuentas las personas se van a encontrar con que van a estar pagando más. Ahora, ¿qué significa esto, Álvaro? Sí. Lo que significa es lo siguiente: las personas que están enfermas y las personas de mayor edad están virtualmente cautivas. Por lo tanto, esas personas están obligadas a pagar este mayor precio. Pero, sin embargo, aquellas personas jóvenes o que no tienen preexistencias, esas personas no están cautivas. Por lo tanto, esas personas van a utilizar cambiarse de una ISAPRE a otra. Alternativa 2, cambiarse de plan, bajando su cobertura para poder ajustar el precio, ¿ya? Y tercero, irse de la ISAPRE, ¿no es cierto?, hacia FONASA y comprar un seguro complementario. Como no existe la modalidad complementaria, de cobertura complementaria, que establece también la ley corta, ya van a tener que comprar un plan complementario en el mercado. Pero como son personas que están enfermas y son personas que tienen preexistencia, ninguna compañía les va a vender en forma individual un plan complementario. Sí. Por lo tanto, aquí hay un daño que se produce a las personas que no es menor. Yo por eso he dicho desde el primer día, esta es una mala ley, cometieron un error grave, tanto el gobierno como los parlamentarios, se equivocaron, no hicieron los cálculos correspondientes en forma correcta, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar a pagar las consecuencias. ¿Ya? Sí. Yo creo que incluso puede llegar a pasar cosas como la siguiente, de que algunas ISAPRES no resistan la situación, vayan a la quiebra y por lo tanto nunca devuelvan la plata que tienen que devolver. Sí, y varios expertos como usted también hacían esta advertencia cuando se estaba tramitando la ley. Lo escuchamos muchas veces y bueno, para que no se los olvide entonces, porque estamos acá frente a una ley que fue trabajada en el Congreso por los legisladores y que eso nos tiene acá teniendo que, como usted indica, varios pagar más, ¿no?, del origen, ¿no? Se descuenta por un lado, pero se compensa o se trata de salvar el sistema por el otro con los mismos afiliados que tenemos que poner más plata. Nos llegan muchas preguntas, sobre todo de gente que, en el punto que usted decía, o se cambió de ISAPRE o se cambió a FONASA. Ellos también van a tener esta opción de, comillas, pago, ¿no? Sí, todos. O sea, todas las personas que se cambien
la deuda que la ISAPRE tenía con ellos los va a perseguir. Por lo tanto, esa deuda, si había un valor a favor de las personas, independiente que se cambien de ISAPRE, se cambie la FONASA, esa plata es de ellos. Y la ISAPRE se las va a tener que devolver en la forma en que la ISAPRE haya propuesto a la superintendencia, y la superintendencia ya lo aprobó. Como les decía, en algunos casos van a pagar en cómodas cuotas mensuales, otros van a pagar en cuotas anuales, otros van a pagar en 13 años, otros en 10 años, otros en menos tiempo. Hay un ISAPRE que va a pagar al contado, ya en un plazo muy corto, ya en 2-3 meses, pero es un ISAPRE que partió hace muy poco, que es esencial. ¿Ya? Y en el resto la gente esa plata no la va a perder, aunque se cambie. Eso es importante tenerlo claro. ¿Ya? Lo segundo, las personas que se cambien, ¿no es cierto?, a otra ISAPRE, ya van a tener que pagar los precios que esa ISAPRE tenga, claro. Ya con todos estos ajustes a los cuales hemos hecho mención. Por lo tanto, va a tener que pagar todas las alzas. ¿Ya? Esto es lo mismo que cuando tú estás en fondos de pensiones y ves que tu fondo va bajando y te cambias. Y te cambias en ese minuto porque está bajando. Pero resulta que a los 6 meses ese fondo tuyo empieza a subir y al cambiarte, el que te cambiaste siguió bajando. Por lo tanto, siempre perdiste. Es muy peligroso tomar una decisión muy rápida en un primer minuto y decir, me subieron el precio, me cambio. No, hay que pensarlo con más calma, hay que hacerlo en forma más tranquila antes de tomar una decisión que puede ser muy costosa para las personas, sobre todo a quienes más va a afectar, que vuelvo a repetir, son las personas de mayor edad y las mujeres. Los jóvenes van a tener siempre la posibilidad de moverse con mucha flexibilidad de un lado a otro, de ISAPRE a FONASA, FONASA a ISAPRE, entre planes, porque no tienen preexistencia, no están cautivos, ya que es el gran problema que tienen las ISAPRE y que en definitiva no se ha resuelto, ya, y con la ley que se presentó recién yo dificulto que hayan acuerdos políticos para que se pueda resolver, ya. Por lo tanto, creo que ese es el verdadero problema que hoy día están viviendo las personas. Por lo tanto, no nos perdamos en eso. La gente hoy día, aquella gente que no tiene problemas de salud y que es joven, tiene más flexibilidad para moverse, y esa es la gente que se va a mover. Y cuando se mueve esa gente, produce un segundo efecto, que si se van de un ISAPRE, son los que de alguna manera compensan el mayor costo de los más viejos. Por lo tanto, como se van a ir, va a cada día concentrarse en la ISAPRE una cartera de personas de mayor edad y de mayor costo. Por lo tanto, eso va a presionar los precios. Y al presionar los precios, van a subir los precios de esa ISAPRE. Por lo tanto, se van a seguir yendo los jóvenes y se produce un círculo vicioso. Hay un, comillas, equilibrio que se quiebra. Y ese círculo vicioso puede terminar incluso en la quiebra. Muchas gracias, Héctor. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAP, es también, ex superintendente de ISAPRE. Le agradecemos esta conversación. Un placer saludarle. A usted. Buenos días. Gusto saludarle. Muy buena.